Monte Everest, la montaña más alta del mundo, escenario de conquistas y tragedias humanas, héroes legendarios y misterios sin resolver. El neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing Norgay conquistaron su cumbre por primera vez en 1953. Su hazaña les procuró fama mundial. Eran los primeros seres humanos en alcanzar la cima del mundo. Así se narra todavía en los libros de historia. Pero casi 50 años después empiezan a surgir dudas. En 1999, una expedición internacional organizada por el historiador alpino alemán Jochen Hemlev hizo un descubrimiento impresionante. A pocos cientos de metros de la cumbre halló el cadáver momificado de un montañero perdido desde hacía tiempo, el hombre que muchos pensaban que había sido en realidad el primero en llegar a la cima del Everest. Bajo la ropa. Mira, ahí tiene un corte. George Mallory, leyenda del alpinismo británico. Mallory era uno de los mejores escaladores de su época. En 1924 intentó llegar a la cima del Everest acompañado de un joven escalador, Andrew Irvine. Cuando estaban a 300 metros de su objetivo, ambos se desvanecieron entre las nubes y ya no se los volvió a ver. ¿Llegaron a la cumbre antes de encontrar la muerte? La primavera de 2010, Jochen Hemlev y su equipo iniciaron otra expedición de búsqueda a las gélidas laderas del Everest. Esta vez pretenden encontrar al compañero de Mallory, Andrew Irvine, y con él la cámara que podría dar respuesta a la pregunta: ¿quién fue el primero en conquistar la cima del Everest? Los primeros en conquistar el Everest. Marzo de 2010. La expedición de búsqueda instala su campamento base en el valle tibetano de Rongbuk, a la sombra de la montaña que los tibetanos llaman Chomolungma, diosa madre del universo. 8.848 metros de altura. Esta montaña, la más alta del mundo, ejerce una atracción inconfundible en todo el que la contempla. Su historia podría llenar incontables libros, pero lo ocurrido con la expedición inglesa de 1924 y si lograron hacer cumbre 29 años antes que Edmund Hillary y Tenzing Norgay sigue siendo un misterio en la actualidad. Si encontramos a Andrew Irvine y con él probablemente su cámara, nos dirá muchas cosas en muchos aspectos. En primer lugar, nos contará la historia, cómo transcurrió la última ascensión de Mallory e Irvine, lo que sucedió aquel 8 de junio de 1924. Luego, es posible que también cambie la historia del alpinismo, si encontramos pruebas de que Mallory e Irvine fueron realmente los primeros en subir al Everest, adelantándose en 29 años a Hillary y Tenzing. El equipo de avanzada establece el campamento base en el valle glaciar del monasterio de Rongbuk. Jochen Hemlev sigue una pista fiable. Tras la Segunda Guerra Mundial, una expedición china fue la primera en volver a intentar la ascensión por la cara norte del Everest. En 1960, el escalador Xu Ying hizo un desagradable descubrimiento por encima de los 8.400 metros. Estaba tendido en dirección noreste. Era un cadáver. No se distinguía gran cosa. Estaba completamente negro. Aparte del saco de dormir, no se veía más ropa. Lo extraño era que se podía distinguir la cabeza. Antes de 1960, nadie más que Mallory e Irvine había desaparecido a esa altura en el Everest. Y eso solo podía significar una cosa: que el cadáver era de Andrew Irvine.
Ascenderemos por la ruta clásica, haciendo el giro hacia la arista, lo que nos llevará justo hasta la ruta de descenso de Shu Jing. Siguiendo prácticamente sus pasos, descenderemos también por la arista y entonces podremos establecer con bastante exactitud en qué dirección fue y cómo pudo sortear las torres rocosas. Si todo sale bien, realmente tenemos muchas posibilidades de encontrar el cuerpo. Solo hay que tener en cuenta una cosa. Cuando salgamos del campamento 6, en realidad estaremos por encima de las cumbres de unos cuantos 8000. Es decir, que estaremos a una altura de locos. Mallory conocía el Everest de 2 expediciones anteriores. En 1924 estaba considerado el escalador más experimentado del equipo. Pero para Irving, el Himalaya era territorio desconocido. Sin embargo, Mallory escogió a este joven de 22 años para que lo acompañara en su ascensión a la cumbre. Los historiadores no han dejado de preguntarse desde entonces las razones que pudo tener para ello, ya que había alpinistas disponibles mucho más preparados, como Noel Odell, por ejemplo. Es posible que las razones de Mallory fueran pragmáticas. Irving era un atleta preparado y tenía excepcionales dotes de ingeniero. Demostró su valía para la expedición reparando y fabricando material, como esta escala de cuerda para ascender por las escarpadas paredes heladas. Pero sobre todo, ideó formas de mejorar los nuevos equipos de oxígeno, haciéndolos más fiables y ligeros, un factor importante para triunfar en la ascensión. En 1999 pareció posible resolver el misterio de quién había llegado primero al Everest. La primera expedición de búsqueda de Jochen Hemler descubrió en la cara norte un cadáver con ropa antigua de escalada. Habían inspeccionado por encima la línea de caída del Piolet encontrado en 1933 en la arista nororiental sobresaliente. Luego vino la sorpresa. Espera, es de George Mallory. Sí, George Mallory. ¿En serio? Dios mío. ¡Dios mío! Pensábamos que era Andrew el que habría caído. No encontramos la cámara. El cadáver pertenecía a George Mallory. Buscaban a Andrew Irving, pero habían encontrado a Mallory. Daban por sentado que era Irving quien había caído allí. Encontrar a Mallory en su lugar al principio confundió a todos. Porque está ahí, había respondido Mallory en una ocasión a la pregunta de por qué quería subir al Everest, condensando en esa respuesta toda la seducción completamente simple y a la vez inexplicable de la escalada. El intento de ascensión más espectacular de este año es, sin duda, el protagonizado por la familia Romero, de California. Jordan, su hijo de 13 años, aspira a convertirse en la persona más joven que ha escalado el Everest. El Everest, sí. Ya solo con pronunciar su nombre es tan famoso, todo el mundo lo conoce. Hemos escalado muchas montañas, pero el Everest es como el telón de fondo del mundo. Todo el mundo conoce el Everest. Todos nos preguntan por qué hemos traído a nuestro hijo de 13 años para escalar el Everest. Se preguntan si es correcto o no. Bueno, también es la primera vez que ellos suben al Everest, pero pongo mi vida en sus manos y confío en ellos. Y vamos con un equipo muy bueno. Hemos llegado hasta aquí. Ya hemos hecho algunas grandes ascensiones a la montaña y, en fin, el mundo no es perfecto. Hemos venido a escalar y a pasarlo bien, y a que el chico tenga la oportunidad de conquistar su sueño. Sí, es un sueño. Está ahí, y por eso quiero escalarlo. Desde el campamento base tibetano a 5.200 metros, la ruta asciende por el ramal este del glaciar de Rongbuk hasta el pie del Collado Norte, donde comienza la verdadera ascensión.
La etapa siguiente desde el campamento base avanzado empieza con la subida por la escarpada pared de 400 metros del Collado Norte. Hacen falta múltiples ascensiones al Collado Norte durante un periodo de entre 4 y 6 semanas para aclimatarse a la altitud. Solo así es posible continuar hacia la arista nororiental y la zona de búsqueda situada a más de 8.400 metros. La ruta atraviesa un singular laberinto de hielo. Pero lo que parece firme y sólido, en realidad está fluyendo inexorablemente hacia el valle. Toneladas de hielo están en constante movimiento, imperceptible al ojo humano. La zona junto a la arista de la cumbre es la parte más peligrosa de toda la ascensión. La familia Romero, con su hijo Jordan de 13 años, está subiendo al mismo tiempo que nuestro equipo. Sigue así, Jordan. Lo estás haciendo genial. Sube hasta aquí. Karen, madre adoptiva de Jordan, está grabando la ascensión. ¿Estáis bien? El repentino derrumbamiento de una columna de hielo ha lanzado a dos escaladores al interior de una grieta gigante en el glaciar. Han sacado a uno vivo. Del otro se teme lo peor.